Bienvenidos los hermanos y las hermanas a este culto precioso. Amén. De alabanzas a nuestro Creador. Jesús. Amén. Es hermoso cantar al Señor. Es hermoso, de gozo, alegría, cantar salmos a su nombre, himnos a su nombre. Amén. Verdaderamente que estamos contentos porque el Señor nos ha ido revelando cada vez un poco más las cosas secretas a veces que uno no sabe. Y si uno, por ejemplo, inocentemente predica algo que no es, y Dios viene y le dice, hey, eso no es así. Entonces uno debe de aceptar eso, ¿verdad? No nos va a pasar nada por aceptar un error que uno esté predicando, ¿verdad? Perdón, no nos va a pasar nada si reconocemos que estamos diciendo un error, ¿ya? Solamente que decimos, bueno, nos equivocamos, pero es que hay que seguir adelante porque nosotros no como la luz del día, ¿ya? Como la luz de la aurora, que uno sale de las tinieblas, porque uno nace ignorante. Uno no nace, ay, existe Dios, Él me creó. No, eso se lo van enseñando a uno, ¿ya? Desde niño se lo van enseñando a uno, que Dios existe. Miren lo que pasa, por ejemplo, en la India. En la India, a los niños no les enseñan que existe un Dios creador, ¿ya? Que ese Dios creador se le apareció a Moisés, que profetizó que iba a venir, que vino a la tierra, se hizo carne y murió. En la India la gente no sabe eso, ¿ya? ¿Qué pasa en la India? En la India, como no le están enseñando eso, desde mucha época antigua, desde muchos años atrás, se le ha venido enseñando a los hindúes dioses que no existen. Aún hacen de los mismos animales, los hacen dioses. La vaca, la cobra, dice, para ellos son dioses. Hay un personaje en el mundo que se llama Gandhi. No sé si ustedes lo habrán escuchado. Gandhi, un hindú que andaba de cabeza pelada. Él sacó a los ingleses de la India. Pero, ¿qué diferencia había entre los ingleses y los de la India en el pensamiento? Que los ingleses no adoraban la vaca, no adoraban la cobra, y esos son animales. Los ingleses ya sabían por el catolicismo o por iglesias protestantes que hay un Dios en los cielos, ya, que hay nada más un solo Dios. ¿Y qué hizo Mahatma Gandhi? Porque la intención de los ingleses, aparte de otras intenciones, ellos les enseñaban a los hindúes, hey, eso no es Dios, la vaca no es un Dios, ni la cobra es un Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Mahatma Gandhi? Que adoraba la vaca, que adoraba la cobra, que su pueblo adoraba la vaca, la cobra. ¿Qué hizo Mahatma Gandhi? Sacó a los ingleses de ella, y a sacar a los ingleses, ¿qué sacó? Sacó la de predicación del conocimiento de que existe un Dios. ¿Ya? Y dejó, entonces Mahatma Gandhi dejó a la India en las tinieblas, en la oscuridad. Entonces, si usted va a predicar el evangelio allá, esa gente que dejó Gandhi en la oscuridad, lo persiguen a usted, lo queman vivo, lo matan por predicarles una verdad que sacó Gandhi. Entonces, Gandhi, ¿qué vendría siendo? Un
anti-Dios verdadero, un anti-Yeshua, un anti, como dicen por ahí, como dicen estas Biblias, un anticristo. Como dicen estas Biblias acá, dice anticristo, pero es anti-Dios, anti-verdadero, anti-Yeshua. ¿Ya? Eso era lo que era un espíritu de error. Gandhi era un espíritu de error que dejó a la India en la oscuridad, en las tinieblas, en manos de Satanás. Por eso que hoy en día el que va a predicar allá en la India tiene problemas. ¿Ya? Mas Gandhi no reconoció que estaba equivocado, no creía. ¿Por qué? Porque él nació en la oscuridad, así como todos nosotros nacemos en la oscuridad, en la ignorancia. Pero todos aquí en Latinoamérica somos bienaventurados. En Europa somos bienaventurados porque nacimos en la oscuridad y Dios no nos permitió llevar ese mismo camino que llevaban los hindúes. ¿Ya? Porque aquí cuando llegó Cristóbal Colón, aquí encontró un poco de indios adorando también los animales, adorando la naturaleza. Que allá por ejemplo, en México, los aztecas que adoraban el sol y hacían sacrificios al sol. Y en Latinoamérica había un poco de indios adorando la naturaleza. Y los indios de Estados Unidos que adoraban, también adoraban la naturaleza. Amén. Entonces, ya con saber de que existe un Dios verdadero, ya es un paso más que el católico, el cristiano ha dado para seguir saliendo de la ignorancia del ateísmo. Amén. Entonces, el evangélico está sufriendo un proceso de aprendizaje. Ya viene desde la ignorancia, pasa por el catolicismo, del catolicismo pasa a la iglesia evangélica, donde va aprendiendo cada vez más de Dios. Amén. Y dentro de la iglesia evangélica se han surgido varias ramas, unos más avanzados que otros, porque aquí estamos creciendo. Así que nadie tiene culpa de si no entiende algo y lo explica mal, sino que cada vez vamos aprendiendo. ¿Ven? Entonces, hoy en día, hoy aquí vamos a explicar algo que ayer lo tuvimos hablando, ¿ya? Allá anda la mano, pero entonces como fue un culto nada más ahí de barrio, pero ahora lo vamos aquí a decir por transmisión, ¿ya? Para que los hermanos sepan. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el nombre de Dios, ¿ya? Nosotros sabemos que el mundo está hoy día en guerra, hambre, pestilencia, enfermedades, plagas por todas partes. Como dijimos ayer, aún el egoísmo en el hombre es una plaga. La maldad del hombre que hace también es una plaga. El odio también es una plaga, porque a veces uno dice, sí, plaga de virus y esa cosa, no, pero nosotros también eso lo podemos convertir en una plaga, el odio, que destruye, el odio destruye más que una plaga. Ya, la ignorancia en Dios, la ignorancia sobre la existencia de Dios también es una plaga. Amén. Entonces, el mundo está en desgracia por el mismo ser humano. ¿Por qué? Por el egoísmo, el odio, la ignorancia de que existe un Dios supremo, el cual nos creó para amarnos los unos a los otros. ¿Ya? Y por desobediencia, usted sabe que un padre tiene sus hijos y si sus hijos se portan mal, Dios los castiga. Amén. No los condena, sino que los castiga. El castigo es una reprensión. Amén. Entonces, si Dios está viendo que sus hijos se están matando aquí en la tierra, que se odian, que se aborrecen, ¿qué hace Dios? Dios dice, bueno, vamos a correr a esta gente. ¿Ya?
vamos a pasarlo por el látigo, por la barra de corrección, que eso lo dice la Biblia. Amén. Dice, el que consienta a su hijo, ya, pero el que corre con vara a corregir a su hijo, no es vergüenza de su padre. Amén. Entonces, hoy en día, Dios está soltando las plagas. Lo que le pasó a Egipto, eso quedó escrito porque eso iba a pasar también hoy en día. Las plagas que Dios envió hacia Egipto no fue porque Dios quiso enviárselas, sino que él tenía que hacer eso porque Egipto representa el mundo. Porque el mundo no quiere obedecer a Dios. ¿Ya? Entonces Dios, ¿qué hace? No me quieren obedecer, ya le voy a mandar unas plaguitas para allá. ¿Ya? No es que va a mandar fuego del cielo a consumir, no. Va a mandar unas plagas, que esas son la vara. Pero él utiliza varios métodos. Entonces, mire que Dios le dijo así a Moisés, es para mostrar mi poder en ti. Ya, yo le voy a endurecer el corazón a Faraón para que no deje salir al pueblo. Con mano fuerte los detendrá y con mano suerte los dejará salir. Pero es para mostrar mi poder en ti. Entonces, todo lo que hay en el mundo es la ira de Dios que se convierte en plagas. Y eso está escrito en Apocalipsis. Entonces, vamos a leer el capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19, 16, 9. Pero 16, 9. ¿Ya? Entonces dice así. 16, 9. Apocalipsis. Resulta ser. En 16, 9. Dice así. Pero vamos a leerlo del versículo 8, 16, 8. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Amén. Aquí lo está diciendo. Pero, como dijimos ayer, nosotros, ahorita hay plagas en el mundo, guerra, hambre, peste, pestilencia, virus, todas esas plagas, pero es la ira de Dios que se está cumpliendo Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere obedecer a Dios, no quiere llenarse de Dios. Están entretenidos en parrandas, en fiestas, en lujuria, robando, matando, guerra para allá, guerra para acá, odio para allá, odio para acá. Dice, no, esta gente hay que controlarla. Porque si, entonces, ¿qué? Casi la mayoría que hemos llegado al Evangelio ha sido por un arrepentimiento, ¿ya? Por una tribulación, por una angustia, ¿ya? Y Dios nos ha salvado y nos ha librado de esa angustia o de alguna plaga que los estuvieron atormentando. Entonces, aquí dice Apocalipsis, dice que blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esta plaga. Nosotros, dice el nombre de Dios. Miren, que en el Antiguo Testamento, como estuvimos hablando ayer, dice que desde Adán hasta Abraham no había nombre de Dios. Ya. A él lo conocían como el ser divino, al creador. No había nombre. De Abraham a Moisés tampoco había nombre de Dios. Ya, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. No le da nombre. Le dice, yo soy el Dios omnipotente, o sea, yo soy la divinidad omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. O sea que desde Abraham hacia atrás no hay nombre. Solamente Dios está dando atributos. Él está diciendo, yo soy la divinidad, yo soy el ser omnipotente. Amén. Ahora viene Moisés, llama a Moisés
Moisés sabe que el pueblo hebreo no tiene nombre de Dios. Dice, el faraón le dice a Moisés, tú tienes un Dios que no tiene nombre. Los hebreos tienen un Dios que no tiene nombre, porque Dios no le había dado nombre a los padres. Ya. Ni a Jacob, ni a Abraham, ni a Jacob, ni a Isaac. Ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Entonces Moisés, cuando llega a la zarza, que sabe que el pueblo hebreo que está en Egipto no saben el nombre de Dios, no conocen el nombre de Dios, no tienen nombre. Solamente ellos sabían que decían era el omnipotente, el Dios de nuestros padres, pero no tenían nombre. O sea que de Moisés para atrás habían enfermedades, ¿cierto? Habían enfermedades. Desde Abraham para atrás había mucha gente enferma. Ya. A ver, desde Abraham para atrás, ¿quién fue sanado en algún nombre? Desde Abraham para atrás, nadie. Llega Moisés. Desde Moisés hacia atrás, habían también enfermos. ¿Qué persona fue sana en algún nombre en aquella época? En ninguna parte dice antes de Moisés que fulano tal fue sano en el nombre tal, que fulano tal fue el nombre tal, porque no había eso, no existía eso. Ni el pueblo de Israel de Moisés para atrás no invocaba nombre. El que tenía una enfermedad moría, porque no había nombre para salvarlo de esa plaga. Llega Moisés y Moisés le pregunta a Dios, ¿tú quieres que yo vaya allá? Y si los hijos de Israel me preguntan qué nombre les llevaré, cuál es su nombre. Entonces, Dios, ¿qué le dice? No le da nombre. No le da nombre porque Dios tiene un nombre aquí que lo va a dar cuando Él venga en carne. Si Él da un nombre ahí, los judíos y los hebreos estuvieran tomándole para hacer milagros, sanando enfermos, leprosos y todas esas cosas. Y si vemos en el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías, no existe eso. Entonces no le da nombre, solamente le dice, seré, el que seré, me ha enviado a vosotros, así dirás a los hijos de Israel, el que seré, me ha enviado a vosotros. Y en el 3:15 le dice, así también vas a decir, el eterno Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No le da nombre. O sea que los israelitas, cuando Moisés llega allá, no les da nombre. Le dice, hey, el Dios de vuestros padres, el eterno Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Y el nombre dónde está? No me dio nombre. No me dio nombre. Así fue que me dijo el Dios de Abraham, que le dijera, el Dios, el eterno Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Así fue que me dijo que le dijera. No me dio nombre. Entonces, desde Moisés para adelante, ¿había nombre? No había nombre. Dios solamente dice, yo soy el omnipotente, la divinidad omnipotente y eterno. Con esto se me va a recordar para siempre. Eso fue lo que le dijo en el 3:15 a Moisés. Este será mi memorial para siempre. Memorial. Con este se me recordará, con este memorial. ¿Cómo? Como el Dios, el eterno Dios de vuestros padres. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa frase completa, con eso me van a recordar ustedes para siempre. ¿Por qué? Porque el único que existe es el Dios de Abraham. En la India había muchos dioses falsos. En Grecia había muchos dioses falsos. Y en Israel Dios se lo dijo así al pueblo judío. Con esto ustedes me van a recordar. El Dios de Abraham es el único Dios verdadero. Ustedes me van a recordar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a vosotros. El eterno Dios de Abraham. Amén. Entonces, con ese que Dios le dice a Moisés, con esto así me van a recordar ustedes. ¿Ya? O sea, no hay nombre. Si Dios hubiera dado un nombre, ¿por qué tiene que salir diciendo Dios en el Salmo 91?
le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ajá, pero ya no habías dado un nombre. El Salmo 91 dice que no había nombre. Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero en Israel no se conoce un nombre, pues. Israel no tiene un nombre. ¿Por qué tienen que conocer ellos un nombre? Y dice, el nombre de Dios, porque el que está hablando en el Salmo 91 es Dios, no un hijo de Dios. Dios dice en el Salmo 91, Dios, no un hijo, y no un hijo de José, no un hijo de David, ni de Abraham. Dice Dios, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea que si alguien conoce el nombre de Dios, será puesto ¿qué? O sea que el nombre de Dios es lo único que pone en alto a todo aquel que cree. El nombre de Dios. Israel estaba sin nombre. Mire cuántas veces no fue castigado Israel. Y tiene problemas de ceguera. Tiene problemas de ceguera. No quieren reconocer al Señor porque fueron cegados por los fariseos. Le metieron un hijo de David que los vendría a salvar. O sea que están por debajo de ser en alto. Porque el Salmo dice, Dios dice, le pondré en alto. Pero ¿cómo voy a estar yo si yo estoy ciego? Tengo una ceguera. Que no quiero entender la verdad. Que me la están diciendo y no la entiendo. Nunca podré estar en alto. Lo único que pone en alto y que nos hace libres es la verdad. Ya. Y si a mí me están diciendo una verdad y yo no la creo ni la acepto, ¿qué pasa ahí? Nunca podré estar en alto. Ya. Y Dios dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. E Israel está por debajo de eso alto. Están ciegos. Al contrario, son enemigos del nombre que es sobre todo nombre. Son enemigos de Dios. Porque no quieren creer que Él vino. Y si yo me pongo a decir que Dios no vino, Elohim no vino, yo soy enemigo. Y si soy enemigo, mucho menos me van a poner en alto. Al contrario, estoy luchando contra eso que pone a todo aquel en alto, aquel que conoce el nombre. Estoy luchando en contra de esa verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento no se invocaba nombre para en contra de las plagas, porque no había nombre. Dígame, en Israel, cuando dice que se ha visto antes de venir Dios, hey, por allá está un judío invocando el nombre de Dios, sanando enfermos, curando leprosos, resucitando muertos antes de venir el Señor. Eso no existe en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Antes de venir Dios, no había eso. Y los hebreos mesiánicos le hacen creer al mundo que Dios tenía un nombre y que Jehová es una mala pronunciación del inglés al español. No había nombre. ¿Ya? ¿Cuándo va a haber nombre? La Biblia dice, Dios dice, le pondré en alto por cuanto he conocido mi nombre. ¿Ya? Pero si miramos el mundo, ¿quiénes son los que están llegando a eso alto? A lo espiritual, a la santidad de Dios. ¿Ah? Son aquellos que se han invocado un nombre. El nombre de Dios. Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, dio un nombre. ¿Ya? Él dio un nombre. ¿Qué nombre Dios? ¿Qué nombre dio Dios? A sus discípulos. Él dio un nombre a sus discípulos. ¿Ya? Amén. El niño que dice Yeshua. Amén. Entonces, cuando Dios viene aquí en la tierra, Él no tiene nombre, porque Él no dio nombre en el Antiguo Testamento. Si no lo estuvieran utilizando
gente que derramaba sangre, porque Israel todo el tiempo ha estado en guerra, derramando sangre. Entonces, si Dios da un nombre allá, hubieran tomado el nombre de él para derramar sangre, se hubiera contaminado ese nombre. Dios le dijo a David, tú no harás caso a mi nombre, porque tú has derramado mucha sangre. Ese nombre de Dios tenía que ser dado a personas que no derramen sangre. Ese nombre de Dios tiene que ser utilizado por personas que no derramen sangre, por personas que no odien, que no aborrezcan al prójimo, ya, que no haya así nada de maldad ni de egoísmo. Porque aquí Dios dijo, el que se enoje contra su hermano, ojo. Juan dice, el buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros. Ahora, ¿qué nombre llevaban los discípulos? ¿Qué nombre llevaban los discípulos que el Señor los envió de dos en dos? De dos en dos. Llevaban el nombre Yeshua. Ya. Yeshua. ¿Qué nombre? Ese es el nombre que lleva. ¿Qué decían ellos cuando llegaron? ¿Qué dijeron al Señor? Señor, vinieron todos contentos, aleluya. Señor, los demonios, las plagas, porque eso es plaga, enfermedades, Señor, los demonios, las plagas, la lepra, se nos sujetan en tu nombre. Ellos no llevaron el nombre que hoy día tienen mal pronunciado y que es un tal Jehová. Ellos no llevaban un nombre de Jehová, tampoco llevaban el sobrenombre, los sobrenombres que le tienen aquí al Señor y que Jesús es Jesucristo. Ellos no llevaban esos nombres. Esos son nombres nuevos que han aparecido acá en Latinoamérica por unas malas transliteraciones. Ya, ellos llevaban un nombre que el Señor Dios les dio, Yeshua. Ya, y ese nombre que ellos utilizaban, tenían que llevarlo a donde también. Tenían que llevarlo a las gentiles, porque ese era el arma contra las plagas, contra las enfermedades, contra toda cosa mala, contra el mismo hombre pecador, para salvarlo de su estado de pecado, para limpiarlo, para que recibiera el perdón de Dios. Amén. ¿Qué nombre llevaron los discípulos? Que decían, Señor, y mirad lo que decían los enemigos, no prediquéis más en ese nombre, no lo queremos oír más. Ya, pero ¿por qué les daba rabia a los fariseos y a los escribas? Porque ellos no tenían un nombre de Dios, y de pronto sale alguien diciendo, dando un nombre que ellos creían que era un hijo de José. Bueno, pero este hijo de José ahora va a dar el nombre de él y que para la gente lo invoque, para las enfermedades. Este tipo está loco. Eso es algo que no podemos aceptar, que un hijo terrenal de José esté dando un nombre de él para llevarlo a las naciones y que da vida. Eso los hebreos no lo aceptaban, los fariseos, porque ellos sabían que el Salmo 91 está hablando del nombre de Dios, no de no el nombre de un terrenal, no el nombre de un hijo de José, ni de un hijo de David. Y así lo dice Dios en Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice. Y de pronto los fariseos escriben y dicen, bueno, este hijo de José, ahora es que el nombre de él es el que se va a dar y no el de Dios. No lo podemos aceptar. Y Pablo, con esa rabia, fariseo, porque él creía que era un hijo de José, el que habían matado y que habían cogido el nombre de un hijo de José para dárselo a la gente. No invoquéis más ese nombre. Y corrían, era tanto el odio y la rabia que tenían los fariseos escribas, que terminaron crucificándolo. Este hijo de José, está loco, y se cree el Dios, se cree la vida y que su nombre es lo que va a salvar al mundo. Está loco. Ya vamos a darte tu merecido. Vas a morir por engañar a la gente, hijo de José.
nieto de David. No prediquéis más en ese nombre. Es el nombre de un terrenal, de un óvulo de María, de un descendiente de semen de David, porque eso es lo que creían ellos. Ellos no estaban esperando a Dios. Ellos están esperando a un nieto de David. Y ese nieto de David es el que va a ser el salvador de ellos, según la levadura farisea. ¿Qué dicen Amós 9, 11, 12 la profecía? Dios dice, yo restauraré el tabernáculo de David que está caído, lo levantaré como en el tiempo antiguo, para aquellos gentiles que van a creer, mi nombre sea invocado sobre ellos. No títulos, mi nombre sea invocado sobre ellos. Entonces viene Dios a restaurar y levantar él mismo la casa. Mi casa es casa de oración. Dios mismo viene. Le dijo a David, tú no vas a levantar casa a mi nombre porque tú has derramado mucha sangre. Y toda esa gente en Israel, todos, no hay ni uno, dicen Israel, no hay ni uno, sino que yo mismo tuve que ir, porque ninguno, todos eran derramadores de sangre. El único que podía levantar esa casa espiritual era Dios mismo. Y da su nombre a sus discípulos, Yeshua. Y los discípulos, y el Señor Dios les enseñó durante 3 años, ustedes tienen que llevar mi nombre a los gentiles, porque eso es lo único que va a salvar a la gente de las enfermedades, de las plagas, de la lepra, de la ceguera, de cualquier clase de enfermedad. Ya, Dios dice, le dijo a sus discípulos, en mi nombre haréis estas señales. Ya. He dado poder contra todo espíritu maligno, contra demonios. ¿En qué nombre? En su nombre. Amén. Todo el mundo ahorita está el evangélico inocentemente dice Jesús Jesucristo. Ellos tienen un nombre. Pero el nombre del Señor es Yeshua. Amén. Entonces, mire que han sacado muchas canciones al nombre de quién, del que murió en la cruz. Ya. Muchos han sacado canciones al nombre, pero al nombre que está por acá. Pero yo no estoy hablando del nombre, sino lo que siente aquel creyente acerca de un favor que se hizo en el nombre de alguien, del que murió en la cruz. Amén. Pero no saben que el nombre original es Yeshua. Entonces, una vez los gentiles dice que su fama se estaba expandiendo y llegaron los griegos. Queremos hablar con el Señor. Queremos hablar con el Señor. Porque habían escuchado el nombre que se estaba expandiendo en todo Jerusalén, en todo Israel y fuera de Israel. No, que el Señor hizo las lenguas, que aquí lo llamamos así, pero que dice que el nombre de él se estaba expandiendo fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Los romanos, los griegos escuchaban, era Yeshua. Ese nombre se está expandiendo fuera de Israel, porque ese es el nombre de Dios. Ya. Y Pablo fue escogido para llevar ese nombre, ¿a dónde? A las naciones, a los reyes gentiles. Yeshua. Señor, dice Ananías, ¿cómo voy a ir? Ese tipo nos anda buscando para matarnos. Está buscando los que invocan tu nombre para matarlos y encerrarlos. Los que invocan, tú estás buscando los que invocan tu nombre. Y Dios le dice, Dios, cálmate. Pablo me es instrumento para que lleve mi nombre a los reyes, a las naciones, a los gentiles. Y Pablo obedeció esa orden. Llevó ese nombre a Roma, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, e iba bautizando en el nombre de Yeshua. ¿Y qué me iba haciendo? ¿Qué más iba haciendo? ¿Qué más iba haciendo? El nombre, lo que dice Apocalipsis 16, 9.
¿cómo es? 16, ¿cómo fue como lo leímos aquí? 16:9, dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y miren, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que llevó Pablo y llevaron los discípulos a los gentiles. ¿Ya? Dice, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Cuántos nombres tienen poder sobre las plagas? Uno solo, el de Dios. Y ese nombre le fue dado a los discípulos y a Pablo para que lo llevaran a los gentiles, para que los gentiles se protegieran con ese nombre de las plagas, para que se salvaran de las plagas con ese nombre. ¿Con el nombre de quién? Sí, pero según Apocalipsis, con el nombre de Dios, con el nombre de Elohim, que es Yeshua. Amén. Entonces, Apocalipsis dice aquí que el nombre de Dios es el nombre que Dios mismo, hecho carne, le dio a sus discípulos. Así que a los hermanos, a las congregaciones, a los pastores, nada más solamente hay un solo nombre dado a los hombres, que es sobre todo el nombre de Dios Padre, Creador. Porque las profecías dicen que conocerás el nombre de Dios Padre y te pondrás por alto. ¿Por qué? Porque ese nombre te salvará de las plagas, de las enfermedades, de la tribulación. Y es un arma contra toda cosa maligna. Amén. Y dice Apocalipsis que cuando uno se invoca el nombre de Dios, uno lo lleva en su frente. ¿Qué quiere decir? Le pertenecemos a Dios, no a otro. Porque su nombre ha sido invocado sobre nosotros. Amén. Miren lo que dice Juan a los gentiles que se habían bautizado en el nombre judío Yeshua. Miren lo que dice Juan. Y que Juan le dice así: amados, os alabo porque por su nombre han sido perdonados vuestros pecados. Otra cosa que le dice: amado, lo que oíste desde el principio, ¿qué oyeron ellos? ¿Qué nombre? Y le dio: permanezca para siempre en vosotros. Si vio otro por ahí con otro nombre, eso no se escuchó al principio. Me duele, me da cosa decirlo, pero ya lo están entendiendo. Si alguien viene predicando otro nombre que no tenían los discípulos, y a Juan le dicen, Juan le dice a la iglesia: amados, lo que oíste desde el principio, ¿qué nombre oyeron ustedes? Yeshua, ¿qué nombre fue invocado sobre ustedes? Eso permanezca para siempre. Y es una iglesia gentil, no es una iglesia judía. Se lo dijo a los gentiles: el nombre que fue invocado sobre nosotros, Yeshua, permanezca para vosotros siempre, siempre, siempre. Amén. Pero hoy en día han aparecido mucha gente inocente que no sabe estas cosas. Gente inocente que han caído en unas traducciones que no están bien traducidas. Por gente que no se han preocupado por el nombre de Dios, que tiene que permanecer originalmente como lo hicieron los discípulos, como se les dio a los discípulos. Miren, que Jacobo dice así. Miren, cuando hubo la discusión que encontraron unos de la circuncisión, que querían que los gentiles se circuncidaran, Pablo les dijo: no, señor, ¿cómo que va a mandar a circuncidar a los gentiles? Ya. Dice, entonces hubo una discusión en Jerusalén. Hey, vamos allá. Y dice que los agarró. Vamos acá, vamos a resolver ese problema allá. Aquí nadie ha mandado a guardar ritos de la ley, ni a circuncidar. Entonces hubo una discusión. Pablo llegó a Jerusalén
trajo a esas personas de la circuncisión y llamó a toda la iglesia judía, toda la iglesia judía, los ancianos. Esa era la iglesia central, una iglesia judía evangélica central en Jerusalén, que enviaban judíos a evangelizar a los gentiles en el nombre de Yeshua. Ya, pero por ahí se filtraron unos que no fueron enviados. Te tiene que circuncidar según el rito de Moisés. Y Pablo, ven acá ustedes. Y se lo llevaron allá y reunieron a toda la iglesia. Varón, hemos encontrado a esta gente aquí que mandando circuncidar a los gentiles. Y hubo una discusión, no, que sí, que no, que no. Pedro se pone en pie otra vez, no, hermano, miren, nosotros que nacimos en la ley no pudimos cumplir esa ley, mucho menos los gentiles van a cumplir la ley. Entonces todo el mundo, verdad, sí, verdad. Entonces Jacobo, que estaba ahí, él está escuchando todos los testimonios que decía Pedro, ya, que como gentiles se bautizaban en el nombre de Dios. ¿Cómo se llama? ¿El nombre de Dios? Yeshua, ya, se bautizaban en ese nombre. Y Jacobo se pone en pie, varones hermanos, Simón, escúchame, hay que escuchar, ya, a veces no hay que acelerarse, hay que escuchar. Dice así, varones hermanos, escúchame, Simón Pedro ha contado cómo Dios, no dice como un hijo de Dios, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, porque ya había visitado a los hebreos, ya, y les predicó el evangelio, ya, y lo crucificaron y lo mataron. Y después de su resurrección, bueno, ahora váyanme a los gentiles, lleven mi nombre. Y salieron los discípulos a bautizar en el nombre de Jesús a los gentiles. Y Pedro está dando testimonio. Bueno, se convirtieron tantos corintios. Bravo, venga, bautízase en el nombre de Jesús. Se convirtieron tantos gálatas. Venga, bautízase en el nombre de Jesús. Se convirtieron tantos efesios, tantos. Ya todos los iban bautizando en el nombre original, lo que se oyó desde el principio, Yeshua. Amén. Y Pedro, mano, como Dios, Salmo 91, como Dios visitó por primero a los gentiles para ponerlos en alto, aquellos que van a creer, que van a conocer su nombre para el perdón de los pecados. Ya, con esto concuerda como lo que está escrito en los profetas, en Amós, que dice así, Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, repararé su ruina y lo levantaré para aquellos que se van a invocar mi nombre. Amén. Jacobo, mete la profecía ahí. Amén. Entonces, ¿en quiénes se está cumpliendo el Salmo 91? En gentiles que están creyendo. Los hebreos no. Los hebreos están por debajo. Están cegados porque el Señor los cegó en el capítulo de Isaías. Ciega este pueblo para que no entienda. Que cuando ya yo esté allá en la tierra me digan que soy un hijo de José. Para cuando yo diga que vengo de arriba, me digan que soy un blasfemo para que me crucifiquen, porque tengo que crucificar y morir para salvar a la humanidad. Así, ¿quiénes son los que están poniendo en alto Dios ahorita mismo? No, los gentiles. Porque ellos son los que están creyendo. Ya. Ellos son los que están creyendo. Israel tiene ahorita problemas. Hay que orar más bien por ellos, para que Dios los saque de esa ceguera. Pero esa ceguera, ¿hasta cuándo es? Dios le dijo a Isaías, Señor, ¿y hasta cuándo los voy a cegar? Van a quedar ciegos. Porque Dios le dijo, ciega a este pueblo y tapa sus oídos que no entiende. Y Isaías dijo, Señor, ¿y hasta cuándo? Hasta que no quede morador en la tierra. O sea que no se motive, no se anime mucho de predicarle a los judíos que se conviertan, que salgan de ceguera, porque esa ceguera va a estar hasta que no haya morador en la tierra. Que si logra Dios rescatar a algunos de ahí por la misericordia de él. Bueno, voy a hacer que se convierta ten misericordia, pero Israel va a estar ciego. Así que todo evangélico que está haciendo, que ha conocido al Señor Dios y que ha creído en el que murió en la cruz, si se sale de la gracia para irse a la ley, ay, va a entrar en la ceguera de Israel. Y ya han habido muchos que fueron salvados por el nombre de Dios, por el mismo Señor, se metieron a mesiánico y se de mesiánico retrocedieron y se fueron para los ortodoxos. Ya dicen que el Señor no los salvó, que Él no es Dios, que Él no es el Mesías. Eso le pasa a todo evangélico que se sale
del evangelio a la ley. Si Dios los puso, hay más pecado todavía que un hebreo ciego, porque el que conoció al Señor, se bautizó en su nombre, recibió su espíritu y en su esencia, según lo cual, paíse a la ley, paíse al mesianismo, paíse a Israel, no, que yo soy descendiente hebreo, y volver a las raíces, a la ley, a la oscuridad, a la ceguera. No, jamás. A mí la ley no me salvó. A mí un cordero terrenal no me limpió. A mí me salvó fue Dios con su sangre, que se hizo carne y me dio nuevos mandamientos. Nuevos mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no le digas loco, no le digas fato. Fue escrito ojo por ojo. No, no es ojo por ojo. Diente por diente, no. Pon tu mejilla. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres entrar al cielo, a mi casa? Ama a la gente. Ama a tu prójimo. Amén. Y para eso tienes que bautizarte en mi nombre. Para que el Salmo 91 se cumpla en ti. El Salmo 91 no se está cumpliendo en los hebreos. El Salmo 91 se está cumpliendo en los evangélicos. ¿Ya? Yo a veces me indigna, ¿no? Cuando dice, Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel no es el pueblo escogido. Israel fue creado. Israel no estaba aquí con otro pueblo haciendo cosas buenas. Que Dios vino, apareció por ahí, dijo, y vio a Israel haciendo cosas buenas más que los otros pueblos que eran santos y todo eso. Este es el pueblo que ven acá. Y Dios escogió a Israel. No, te voy a coger porque tú eres más santo que los otros, porque tú haces cosas buenas. Eso es falso. Dios creó a Israel y le dio unas leyes. Le dijo que si hacen estas cosas, será mi mayor tesoro en la tierra. Y no lo hicieron. ¿Quiénes son los escogidos? Son aquellos que han creído en el nombre del Señor. Son aquellos los que han creído en el que murió en la cruz. Los escogidos son aquellos que obedecen su palabra, sus nuevos mandamientos. Los que llevan el nombre de Dios invocado sobre sí. Los que han sido librados de las plagas con el nombre de Dios. Así que, gentil, di gloria a Dios. Dios le dijo a Abraham, serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En el que iba a venir. Yo no estaba pensando en un pueblo, en toda la raza humana que lo va a salvar, porque eso es creación de él, son sus hijos. Yo no me voy a salvar porque soy hebreo o porque tengo descendencia. Yo me voy a salvar, nos vamos a salvar por la sangre del que murió en la cruz. Yo voy a entrar al cielo, vamos a entrar al cielo, es porque vamos a entrar por la puerta estrecha. Porque vamos a entrar por el camino angosto. Nadie se va a salvar, va a entrar al cielo porque es hebreo. Al contrario, hay muchos hebreos en pecado, en fornicación, adulterio, lascivia. Hoy me enviaron un mensaje y decía, que los falsos judíos, mira, si tengo descendencia hebrea o no la tenga, a mí no me va a salvar eso. A mí me va a salvar la sangre de Dios. Cumplir sus nuevos mandamientos y no los mandamientos antiguos. A mí no me va a salvar los ritos de animales. Y otra cosa que te voy a decir, Israel son 12 tribus, hebreos, y cada tribu tenía el nombre de su padre. Benjamín, Manasés, Gad, José, 12 nombres de cada tribu, de cada padre, de cada tribu. Y se le llaman hebreos, no se le llaman ¿qué? No son judíos, son incircuncisos de corazón. Los hebreos son incircuncisos de corazón. Dios lo dijo en Isaías, vosotras toda la nación incircuncisos sois de corazón, que son también como los gentiles, mundanos, pecadores, trapo de inmundicia,
Ustedes no son nueva criatura. Ellos son hebreos, dice carta a los hebreos, no dice carta a los judíos, carta a los hebreos. Entonces, como son hebreos y nacieron, cada padre tenía un nombre. Mire que Pablo dice así, Pablo era de la tribu de Benjamín. Él no era de la tribu de Judá. Él no podía decir, yo soy judío, porque tú no eres de la tribu de Judá. Tú eres de la tribu de Benjamín. ¿Qué le dice la mujer samaritana? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí, sabiendo entre samaritano y judío no se gusta? La casa de Judá, la casa de Israel, peleaban. O sea, uno de Benjamín nunca se decía que era judío porque no era de la tribu de Judá. Ni ninguno de esas 11 tribus podía decir que era judío porque no era de la casa de Judá. Entonces todo el mundo se le ha metido el cuento ese, llamarle judío a las otras tribus. Ellos no son de la tribu de Judá. Entonces, él me dice, no, se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del diablo. Mira, el Señor está hablando ahí de Israel, que se dicen ser judíos. ¿Sabe lo que es ser judío? Nueva criatura, verdadero adorador, lleno del Espíritu Santo, circuncidado en el corazón por el Espíritu, por el mismo Dios creador, que es el sumo sacerdote. Esos son, en Apocalipsis está llamando falsos judíos a los que no se han limpiado con la sangre del cordero, a los que no se han circuncidado en el Espíritu, en el corazón, los que no han creído en el Señor, hebreos. Esos son los que son falsos judíos, no son nuevas criaturas. A eso se refiere Dios en Apocalipsis, y de lo que se dicen ser nueva criatura, llenos de Dios, no son llenos de Dios, están llenos de Satanás. Dice, son sinagogas de Satanás, y se los digo allá, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras queréis de él hacer. No eran nuevas criaturas, no estaban circuncidados en el corazón. ¿A qué tribu pertenecían ellos? Allá habían de varias tribus, de Benjamín, de Gálatas, de todo, porque todo allá había de todas las tribus ahí hablando con él, discutiendo con él. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. Ahí están metidos todas las 11 tribus ahí. Y él que les dijo a todos estos que eran vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras queréis, y vosotros sois templos, sinagogas del diablo. Así que vosotros, ustedes son falsos judíos, ustedes no son alabanza, nueva criatura. Y Pablo lo dice en Romanos, no es judío el que lo es en lo exterior, sino que lo es en lo interior. La circuncisión que viene de Dios, por el rabino que es Dios, el rabino Dios, el creador Dios, Yeshua, es el rabino, el divino rabino que viene a circuncidar al gentil y a circuncidar al hebreo que cree en él. Ahora sí van a ser verdaderamente judíos, tanto el hebreo como el gentil, van a ser judíos, nuevas criaturas, verdaderos adoradores. Se lo dijo a la mujer samaritana, que era una de las tribus Dios. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No va a ser ni aquí ni en Jerusalén, ni en ninguna parte. Verdaderos, y para ser verdadero adorador hay que creer en el nombre de Dios. El nombre de Dios es el que nos va a hacer verdaderos adoradores. Por la circuncisión, o sea, allá circuncidan los rabinos a los niños, pero en el prepucio, en lo exterior. Pero en lo espiritual no pueden circuncidar. El único que circuncida en el corazón es Dios crucificado en carne, el Dios Padre. Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, de las cosas divinas, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de la ley de Aarón. Ese es un sacerdocio terrenal. Nosotros tenemos un sacerdote espiritual, divino, omnipotente, que permanece para siempre, que no tiene genealogía, ni arriba ni abajo, sin padre, sin madre. No es engendrado, es el eterno, es el creador. Así que el nuevo pacto es algo espiritual. Y el antiguo pacto es algo terrenal, con sus leyes y ritos terminales, sacrificios de animales, celebraciones de la salida de la esclavitud de Egipto. Más nosotros aquí, los evangélicos, celebramos las fiestas espirituales en el nombre de Dios Padre, que tiene poder sobre estas plagas. Amén. De los dos pueblos, oiga bien, de los dos pueblos, de hebreos
y gentiles ha hecho un nuevo pueblo. Del Israel terrenal y de los gentiles ha hecho otro pueblo, tumbando la pared que estaba en el medio, la ley de ritos de animales, tumbó todo eso. Porque los gentiles no podían entrar al reino porque los fariseos tenían una ley ahí. Ah, no, ahora atrás viene Dios, no, venga, entre por el camino. Así, mi hermano evangélico, hay un nuevo pueblo creado entre hebreos y gentiles, un nuevo pueblo. Así que el que se vaya para allá, para la casa de Israel, para los hebreos, pierde, se sale del pueblo que Dios creó. Y le va a ir mal, porque va a entrar en las tinieblas de la ceguera. ¿Ya? Pablo dice, él dice, yo, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, celoso. Pero lo que yo pensaba, ese mundo que yo me formé en la mente, en la ley, de esperar un Mesías terrenal que nos iba a salvar del extranjero y que iba a ser un reino aquí eterno. Yo no sabía que había un reino celestial donde Dios nos iba a llevar a todos. Yo no sabía eso, dice Pablo. Ya. Y Pablo dice, pero lo que yo pensaba en la ley, que me hice ese mundo de un reino aquí terrenal, dice, lo tengo ahora como ¿qué? Como basura. Ese reino que piensa el Israel terrenal, que está esperando un Mesías terrenal para hacer un reino aquí eterno, dice Pablo, ese pensamiento es basura. Dice, en la casa, allá arriba, muchas moradas hay. Iré pues, preparar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, no en un Israel terrenal. Amén. Entonces, mis hermanos, y ese pueblo espiritual tiene un nombre que utiliza y lleva un nombre, el nombre de Dios Padre que murió en la cruz por todos. Amén. Y ese nombre tiene que seguir invocándose porque es el nombre de Dios. Amén. Dios me los bendiga y me los guarde.